Romanos capítulos 10 al 12. Nosotros no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros. Este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia porque para mí muestra la necesidad de todos y cada uno de nosotros. O sea, qué bonito es que estemos unidos para así, pues por ejemplo, ser más fuertes o llevar a cabo varias tareas que si no estamos unidos no se puede llevar a cabo, ya que imaginaos en un cuerpo, si uno es el brazo derecho y uno es la pierna izquierda, pues si no tenemos un brazo o una pierna o cualquier extremidad, es mucho más difícil y cuesta mucho más llevar a cabo una tarea. Por eso es que todos somos imprescindibles. Tú eres imprescindible, tú eres especial, te lo está diciendo aquí. O sea, tú haces falta, tú eres necesario, tú con esa unicidad que tienes, aportas una serie de dones que Dios te ha otorgado. Y por eso es tan bonito, porque a cada uno se nos han dado unos dones diferentes y pues todos unidos con todos los dones independientes que tenemos cada uno, si los juntamos, pues se crea o sea, es que no sé ni explicarlo, pero es precioso porque se crea esa unidad y que uno aporta al otro y de que el otro aporta a ese uno y a todos los demás. Y esto es precioso. Entonces, estos capítulos, el capítulo 10, empieza con Pablo, con ese anhelo de que todos se salven. O sea, es algo general de Pablo, que es lo que él quiere, que todos se salven. Y esto, como le importa, lo pide en oración. Nos dice que el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado. Además, una de las cosas que Pablo descubre es un presentimiento del mensaje cristiano propuesto por los apóstoles a la fe del corazón y de la ley del amor. Y uno de los capítulos claves diría que es el siguiente, y es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó, serás salvado. Es decir, si esto lo haces de forma sincera, serás salvado. Con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Todo el que crea en él no será confundido. O sea, porque al final Dios lo que nos viene a revelar es la verdad. O sea, Jesús llega y dice la verdad y se ve cómo es justo y cómo él pues quita la venda de los ojos de muchas personas. O sea, si os acordáis, en los evangelios se ve cómo se sanan a muchos ciegos. Pero es que ya no vamos al plano físico, sino también pensad en el plano espiritual. Hay mucha gente ciega espiritualmente y esto pues sigue pasando, incluso nos puede pasar a nosotros, los mismos cristianos. O sea, esto pues tenemos que seguir rezando para pues que podamos vivir en la verdad. Que esto, Cristo y el Señor, si nos dejamos, nos enseñan la realidad. Porque muchas veces no queremos escuchar la realidad, que nos cuesta escuchar la verdad. Entonces, Pablo nos dice que no hay distinción, que uno mismo es el Señor de todos. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y da unas preguntas, una reflexión como por ejemplo, ¿pero cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Y esto, pues, se ve como todo fue profetizado y no nos debe de extrañar. ¿El qué? Pues lo siguiente. Y pregunto yo, ¿será que no han oído? Claro que han oído. Así que vemos como el rechazo se pone a la luz ofrecida por Cristo por medio de la predicación. Nosotros podemos aceptar esa luz o rechazar esa luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres de elegir y también tenemos una responsabilidad en nuestras decisiones. O sea, algo que viene en el estudio es que todas las enseñanzas de Pablo acerca de las elecciones de Dios y su derecho de elección soberano no ha disminuido la responsabilidad del hombre, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos. Entonces, pues nosotros podemos elegir si hacer una cosa o hacer otra, que Dios nos dio la libertad desde el primer momento. Y ya, pues depende de cada elección, pues todo tiene consecuencias. El capítulo 11 nos habla sobre pues este tema
de que los israelitas podían pensar que Dios había rechazado a su pueblo, que Dios los había abandonado. Sin embargo, Pablo les aclara que no. Dios no ha rechazado a su pueblo, que este pueblo será salvado. Y pues nos deja claro que siempre está el remanente, ese resto del que se habla, y siempre ese resto es aquel que se ha mantenido fiel. Porque sí, pues puede ser que muchos se dispersen, pero siempre ha habido un grupo pequeñito que se mantenía fiel. Y esto es muy bonito porque pensamos que la iglesia tiene que ser súper numerosa y tiene que ser enorme para que llegue a muchas personas, pero si os dais cuenta, Dios siempre, generalmente, se sirve de grupos pequeños para llegar a mucha gente. Fijaos en Jesús. Jesús y los 12 apóstoles eran 12. O sea, pensad en 12 personas y fijaos hasta dónde ha llegado el Evangelio. Así que lo que nos dice es que el tropiezo de Israel ha traído la salvación a los gentiles. El tropiezo se refiere a la incredulidad. Y esto fue un paso en falso permitido para la conversión de los gentiles. Esto sirvió, como comentábamos en el anterior capítulo, Dios todo lo usa para bien. Así que dice, lo llevo a cabo, este ministerio de apóstol de los gentiles, con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Luego habla de un olivo original y un olivo silvestre, que el olivo original es Israel y el olivo silvestre son los gentiles. Entonces dice que las ramas del olivo original son desgajadas y que las ramas del olivo silvestre son injertadas en esa raíz del olivo original. Entonces les dice, cuidado, o sea, sí que es verdad esto, que algunas ramas han sido desgajadas del original y del silvestre han sido injertadas, sin embargo, no te engrías, o sea, no te vengas arriba, no vayas de chulo, porque sabete que no eres tú quien sostiene la raíz, es ella quien te sostiene a ti. Y aclara que han sido desgajados por la incredulidad y que ellos se mantenían en el olivo original, los injertados, por la fe. O sea, esto es general. Entonces, si ellos se volvían de la incredulidad a la fe, serían reinjertados, porque Dios es poderoso para reinjertarlos de nuevo. O sea, si se obstinan en la incredulidad, serían reinjertados. Dice, ten presente que Dios es bueno, pero también severo, que severo es exacto, rígido. Luego habla de la conversión de Israel. Dice, para que no presumáis de sabios, el endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. Los dones y la vocación y el llamamiento de Dios son irrevocables, es decir, que son definitivos. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Es decir, vemos cómo Dios todo lo usa para bien. O sea, aquello que incluso parece malo, Él lo convierte, lo transforma en algo bueno. Y el himno conclusivo es precioso porque, bueno, aquí hay un versículo que también es muy famoso, que es: cuán insondables son sus designios e inescrutables todos sus caminos. O sea, nunca llegaremos a comprender la inmensidad de Dios y nunca llegaremos a saber, pues, todo aquello que Dios sabe. O sea, inescrutable es algo que no se puede saber ni averiguar. Y así es Dios, o sea, Dios es infinito, Dios es inmenso. Sí podemos comprender una pequeñita parte, pero nunca toda la inmensidad que Dios tiene. Y algo que decía el estudio es que cuando entendemos algo de la grandeza de Dios, le adoramos con más pasión, como estaba haciendo aquí Pablo. Porque todas las cosas provienen de Él y son por Él y para Él. Por último, el capítulo 12 habla de la respuesta de los creyentes, habla del culto espiritual, que aquí está haciendo un llamamiento a la transformación interior. Entonces hace una exhortación a ofrecerse a ellos mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y una exhortación lo que hace es animar a las personas a practicar aquello que han aprendido. Entonces les dice, no os acomodéis a la forma de pensar del mundo, porque esto es lo más fácil, sino transformaos, o sea, habla de una renovación de mente, para que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. O sea, es decir, pon el enfoque en la palabra de Dios y en una relación con Él para averiguar, para discernir cuál es la voluntad de Dios.
que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y habla de la forma de pensar, y es que hoy en día la forma de pensar que más destaca es la vida de sentimientos, o sea, vivir conforme a los sentimientos. No, es que yo siento esto, pues hago esto. No, es que yo siento lo otro, pues hago lo otro. O sea, cuidado, esto es muy, pero que muy peligroso, porque los sentimientos, varían muchísimo. Entonces, esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de mente. Continúa con la humildad y caridad en la comunidad. Y les dice, tened una sobreautoestima según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada cual. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que veamos realmente lo que somos, o sea, ver la verdad en nosotros mismos. Esto no quiere decir que no nos queramos, te está diciendo, quiérete, pero en la realidad de lo que eres, ¿sabes? O sea, te tienes que amar porque eres amado, o sea, Dios te está diciendo en todo momento que te quiere, que te ama, te lo está demostrando continuamente. Y aquí te dice, te tienes que querer, pero tampoco llegues al egocentrismo, sino quiérete bien. Nosotros no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros. O sea, un solo cuerpo es la Iglesia y el punto que tenemos en común es Cristo. Pero tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha concedido. O sea, estos dones Dios elige darlos. Luego nos habla de la caridad, de que nuestra caridad, que nuestro amor tiene que ser sincero, adheríos al bien, amaos, sed diligentes, servid al Señor con espíritu fervoroso, alegraos de la esperanza que compartís, no cejéis ante las tribulaciones y sed perseverantes en la oración, compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad, que aquí en el estudio me llamó la atención porque practicad la hospitalidad, en su traducción original, practicad se refiere más o menos a perseguir y hospitalidad se traduce como amor por los extraños, o sea, perseguir ese amor por los extraños, o sea, aquí se ve ese amor en acción, o sea, se nos hace un llamado a amar a los demás, no solo a sentir, sino a amarlos, porque amar a alguien es verdad que pues implica sentimiento, pero sobre todo lo que implica es voluntad, yo elijo quererte a ti. Por último, me apasiona, y yo hubiese puesto esto también de título, pero es que lo de que todos somos un solo cuerpo en Cristo, a mí me encanta y me fascina, pero esto también. Pero como esto ya lo había puesto muchas veces y os lo había comentado mucho, os lo voy a decir. Caridad con todos los hombres, aunque sean enemigos. Se nos llama a bendecir, a alegraros, a llorar con los que lloran, a ser humildes, a hacer el bien a todos, a estar en paz con todos y que a pesar de que nos hagan daño y que se tenga que establecer justicia, que le dejemos esa justicia a Dios, que no nos carguemos nosotros con peso innecesario. O sea, sí que es verdad que nosotros también estamos llamados a hacer la justicia y a ser justos. Sin embargo, hay cosas que ya intentamos abarcar también nosotros, pero le pertenecen a Dios. Entonces, dejad la justicia a Dios. O sea, ¿quién mejor que Dios para que haga justicia? Y bueno, pues vemos cómo con esto se destaca el perdón, la no violencia. Por último, dice, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. ¿Por qué? Porque esto hace la diferencia. Esto es lo que nos diferencia. Si nosotros respondemos al mal con bien, esto impacta a los demás, porque no es lo normal, esto humanamente no es lógico. O sea, ¿cómo vas a hacer el bien a alguien que te ha hecho mal? ¿Cómo vas a hacer el bien o cómo vas a amar a alguien que te ha hecho daño? Es impensable. Sin embargo, esto es a lo que estamos llamados, a amar a los demás independientemente de quiénes sean. Y para finalizar, me gustaría recordarte lo especial que eres, lo único que eres, todos los dones que Dios te ha dado, o sea, que son infinitos y que tú siempre vas a aportar algo, porque pues tal vez seas ese brazo derecho o esa pierna derecha o la izquierda, o seas los ojos, los oídos, o sea, siempre vas a aportar algo al mundo,
Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.